Muy buenos días, República Dominicana. Un saludo especial para los que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana. Gracias por preferirnos. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Todo bien, todo Veo bien. que ya los famosos casos de corrupción comienzan a tomar su curso. Exacto. Esta semana el famoso caso Antipulpo avanzó un peldaño más. Ahora va a juicio de fondo. Exactamente. Hubo gente que negoció. Vamos a analizar eso un poquito más adelante. Imagínate, sí. Además, veo que los políticos están tratando de articular su discurso. Ojalá no nos entrampemos ahí y dejemos de lado los problemas fundamentales, que es una pena. A veces perdemos 2 años. Eso, Y además, vamos a ver si nos adentramos un poco en los terremotos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan preparados estamos en República Dominicana? Claro que sí. Hay muchas advertencias en el mundo. Así es. Muchas. Bueno, ese terremoto de Turquía Cierto. y Siria, terrible. Sí. Bueno, nos vamos a la semana 360. Regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este resumen informativo Semana 360. El presidente Luis Abinader decidió el jueves a través de un decreto declarar en emergencia los procesos de compras y contrataciones para la reparación de los planteles educativos que resultaron con daños por el temblor de 5,3 grados ocurrido el pasado 1 de febrero en el país. El mandatario tomó la decisión tras un informe preliminar de la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgo del Ministerio de Educación, que determinó que unas 162 escuelas resultaron afectadas por el movimiento telúrico. El séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional autorizó el miércoles el embargo de 445 millones de pesos a favor del Estado y en contra de los imputados en el caso de corrupción, en el cual figura como cabecilla Juan Alexis Medina Sánchez. La decisión fue tomada por el juez David Timoteo Peguero, quien también dispuso enviar a juicio de fondo a todos los implicados que no llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público. El ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps dijo que República Dominicana debe abocarse a un pacto por salarios reales dignos donde se pueda aumentar de forma sostenible y constante los sueldos mínimos de los ciudadanos. Consideró que con esta medida la brecha que existe entre salarios mínimos y el costo de la canasta básica vayan reduciéndose. Con los fondos de pensiones y el de los 2 ministerios de educación, serían financiados los estudios a jóvenes sin recursos económicos para que cursen carreras universitarias tanto en el país como en territorios internacionales si se convierte en ley el proyecto de crédito educativo que se discute en el Congreso Nacional. La iniciativa también establecería que se puedan gestionar recursos económicos ante diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, con el fin de destinarlos a la concesión de crédito educativo. El gobierno y el sector privado lanzaron el miércoles el sello Hecho en República Dominicana con el objetivo de que los consumidores sepan y conozcan cuáles productos son fabricados en el país. Sobre el tema, Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, dijo que Hecho en República Dominicana es un sello que contribuirá a fortalecer la imagen del país como economía industrializada de la región de Centroamérica y el Caribe. El Instituto Duartiano rechazó el proyecto de ley sobre la protección de personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes que sometió el Poder Ejecutivo ante el Senado en diciembre pasado. El presidente de esa entidad, Wilson Gómez, sostuvo que la pieza legislativa entraña un serio atentado contra la integridad del territorio de la República Dominicana, un severo ataque a su soberanía y un nuevo incentivo en la política de asentamiento masivo en su territorio de personas principalmente de nacionalidad haitiana. En el ámbito internacional, el director de la Oficina Panamericana de la Salud y brasileño Jarbas Barbosa cree que los países latinoamericanos se han dado cuenta de la necesidad de tener un sistema sanitario universal y de calidad tras la pandemia del coronavirus y asegura que aquellos que lo construyan se recuperarán mejor en el largo plazo.
En una entrevista dada a la agencia EFE en Madrid, Barbosa, director también para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, defiende los sistemas sanitarios públicos y recuerda que dejar al mercado la gestión de las vacunas es inaceptable. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Yo recuerdo, doctor, que hace 2 años y medio, cuando estábamos al final de la campaña electoral, hubo una gran jornada, casi 3 años, hubo una gran jornada de protesta en República Dominicana de sectores que reclamaban cese de la corrupción, transparencia, ¿verdad? Correcto. Porque se entendió que avanzábamos hacia un punto en que como sociedad eso nos iba a afectar tanto que iba a destruir prácticamente las instituciones. Correcto. Y bueno, este gobierno, el gobierno actual del presidente Luis Abinader, llegó sobre esa marcha. Llegó montado sobre la base de esos reclamos de la sociedad. Recordemos esa marcha verde. Muchos de ellos están trabajando en el gobierno ahora. Esos reclamos de las marchas verdes, las concentraciones en la Plaza de la Bandera, de gente reclamando un cambio en materia de persecución de la corrupción. Bueno, el presidente Abinader llegó, nombró a Miriam Germán, ¿verdad?, como procuradora, nombró a Jenny Berenice como procuradora de persecución y a Wilson Camacho como el representante del Departamento de Prevención de la Corrupción. 2 jóvenes procuradores que estaban ahí ya, que son de carrera, y la magistrada Miriam Germán con una gran experiencia, un gran prestigio. Y sobre esa marcha se ha montado el famoso Ministerio Público Independiente, ¿verdad? Se han seguido unos casos emblemáticos, el caso Antipulpo, que involucra a 2 hermanos del expresidente Danilo Medina. Bueno, el caso Medusa, en el que se involucra al ex procurador Jean Alain Rodríguez. El caso Coral G, ¿verdad? Correcto. Que ahí involucra al ex jefe de seguridad presidencial, varios generales. Y luego estalló en este gobierno el caso Operación 13. Hay otros casos también de corrupción que se han estado siguiendo. Ese caso Operación 13 es el caso de el famoso sorteo de la lotería, ¿verdad? Que, bueno, a la luz de todo el mundo se observó cómo se preparó un sorteo para estafar a los jugadores, ¿verdad? Y a los que creen en la Lotería Nacional. Esta semana se avanzó un peldaño en ese proceso de lucha contra la corrupción, porque uno de los casos emblemáticos, como decía, la operación Antipulpo, un juez de instrucción que conocía el proceso envió a juicio a 21 personas involucradas en el proceso. Cierto. 4 de ellos, por ejemplo, 2 fueron condenados en un juicio abreviado y 2 fueron beneficiados, uno con la suspensión de la pena y otro con uno la suspensión de la pena y otro fue condenado, me parece que a pena cumplida, ¿verdad? Exacto. Es decir, que se avanzó en este proceso. Ahora habrá que ir a un juicio de fondo donde se tendrá que demostrar ahí quiénes son los culpables o no de este proceso, porque se habla de que se involucra a más de 5.000 millones de pesos en esa estructura. Mire, yo le voy a decir una cosa, como yo tengo la mayor parte de mi vida involucrado en el mundo judicial sin ser autoridad, claro, solamente como abogado. Pero los procesos, ¿verdad? Conozco las intríngulis, conozco lo que se gestaba y lo que se cocinaba en esos ambientes. Mire, este país no estuvo, ni está, y no creo que va a estar preparado para dar una respuesta a la sociedad por ese tipo de delito. Porque es un delito que envuelve demasiado cosas, de poder ante todo. Yo
siempre fui descreído con eso, porque en nuestro país carece de la institucionalidad correspondiente a esos fines. Usted dirá, bueno, pero porque Latinoamérica no, pero tú tienes países como el caso del Perú, que a pesar de sus líos políticos que pueden tener allí, la justicia siempre funcionó de manera independiente, a tal punto que en ese país llegaron a ser inclusive condenados presidentes de la República. Sí. Incluso tuvieron que renunciar y otros hasta se suicidaron. Oiga hasta dónde llegó la cosa, que no es lo que se quería que sucediera. Claro. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, déjeme aclararle, yo no quiero ser tampoco muy pesimista en ese aspecto. Lo que quiero decirle es que yo reconozco, porque hay varias lecturas, la principal es, diríamos, el buen trabajo y la buena fe que estos jóvenes que se designaron ahí han querido hacer, lo han hecho de la mejor manera posible, le han dado su vida. Esa es su responsabilidad. Exacto, ¿verdad? y eso es plausible. Claro. Pero una cosa es lo que ellos hagan y otra cosa es que el sistema responda o no. Oiga lo que le digo, porque le voy a decir algo que me comentó un viejo amigo y dice, por fulano, pero eso es un negociazo, tú te robas 2.000 millones, tú devuelves 100 Y te queda con y nosotros. te queda a vivir tu vida, aunque claro está, el aspecto moral, ya esos son delincuentes que Claro, nadie claro. se lo quita. Pero yo dice, no, que yo no voy al supermercado con una habilidad. Bueno, yo le voy a decir una cosa. No, que no tiene principio, dice Sí, eso. yo vengo de otra generación, Claro, entonces claro. esos viejos, esos viejos eran, yo le cuento cosas a usted que no es el lugar para hacerlo, que mataban en una pela a uno que no podía explicar dónde se encontró esos 25 Claro, centavos. claro. Entonces, lo que quiero decirle es que el esfuerzo es loable y lo que usted dijo de la Marcha Verde tuvo su efecto, pero el impacto fue mediático. Sí, claro. ¿Por qué razón? Fue mediático, fue aprovechado por diferentes, ahí convergieron muchos intereses, inclusive mucha gente que estaba cuestionada también convergió ahí, Claro. aprovechando para combatir al que querían sacar. Entonces, los que se fueron no son unos santicos, pero uno se pone a observar las cosas que llegaron después y ahí también hay una serie de situaciones Claro. que son graves. Y ahí entra la responsabilidad Exacto. del que dirige en estos momentos para Exacto. desbrozar Exacto. ese tipo de situaciones. Entonces, es lo que me dice un señor, ya más mayor que yo, dice, doctor, lo que pasa es que la sociedad dominicana es un cuerpo contaminado hasta el hueso Sí, eso es verdad. por la corrupción. Sí, eso es verdad. Entonces, ahí corrupción El que usted menos cree está esperando el momento para oiga, darle el zarpazo. desde el seno de la familia, desde los mismos hermanos que se engañan entre ellos. Oiga usted, hasta la más alta autoridad. Claro está, no tomo yo un hisopo como la iglesia, cuando yo fui monaguillo, y Claro. el hisopo que es con agua bendita, ¿verdad? Claro. No, hay gente que coge otra cosa y baña a todo el mundo. Sí. Ahí no, así no. Pero sí le digo que, sin restarle mérito, yo entiendo que el presidente y su equipo que accedió al gobierno en esas circunstancias muy difíciles, las circunstancias de un gobierno desacreditado, como Sí. que salía, con un escándalo por aquí, cada vez que tocaban un punto salía un chorro de pus por allá. Pero entonces cuando usted se revisa su propio cuerpo, se da cuenta que también tiene pus. Dice, bueno, pero ven acá, ¿cuál es el problema? Aquí hay un problema serio. Claro, claro. Que es responsabilidad de todos corregirlo. Entonces yo, cuando hablo así, yo no estoy quitándole esperanzas a nadie. Hay gente que cree que eso puede... Pero yo no creo. Porque inclusive hay gente que está involucrada y sabe lo que tiene que hacer, lo ha hecho. Se da cuenta cuando ve alrededor que no... Sí, pero recuerdo, doctor, nosotros decíamos, independientemente de eso, usted tiene Sí, razón. sí, correcto. Nosotros decíamos, desde que comenzaron estos procesos, que era muy difícil, que con el nivel de cosas que se estaban denunciando y que se estaban investigando, Hermano. era muy difícil para un juez no mandar a juicio de fondo a la gente que estaba No, que eso imputando. sí. Pero el código, déjame aclarar, ese código yo lo trabajé poco. Sí. Aunque la poco que trabajé, pues tuve Exacto. éxito y aprendí. Tuve un caso que llegó hasta la Suprema y aprendí. Y logré resultados. Pero resulta que ese código es un código que implica también mucha facilidad para el delincuente. Ah, bueno, pero hubo Oiga, gente ahí que negoció, le estoy que hablando- admitió actos de corrupción y negoció. O sea, en este caso que estamos claro, tratando ahora. A mí me pueden tildar a veces de que de afrancesado, Sí. porque yo vengo de una cultura jurídico-procesal francesa, en el sentido de que el Código de Procedimiento Criminal es de origen francés, que aplicamos aquí. Pero esta es una combinación No, es que ese código es lo que pasa es que era muy viejo. Sí. El código napoleónico, Sí. que lo establecieron aquí. Oiga lo que le voy a decir. Eso lo trajeron aquí, no fue que lo trajimos de Francia en ese entonces, claro. no. Lo trajeron los haitianos Claro, claro. cuando ocuparon en el 1822 aquí Sí. y lo impusieron en francés. ¿Sabe quién es que lo ordenó traducirlo? Usted no lo va a creer. Ulises Heró, Lili, que ordenó que esos códigos se tradujeran al español. Por eso usted ve esa
esa incidencia de que los abogados estudiaban el francés para poder entender ciertas cosas. Claro. Entonces, lo que le quiero decir es que el Código Procesal, que tenemos, fue impuesto. Sí. Eso es un copy-paste de organismos internacionales. Sí. Oye, había que cambiar radicalmente la cultura procesal penal Darle del país. Para darle supuestas No garantías solamente eso, a los procesados. Pero que le digo, por ejemplo, ese código contiene una figura. Y déjeme decirle esto, que yo siempre protesté y lo escribí, estoy en contra de eso. No estoy en contra de que un procesado tenga una asistencia gratuita. Perfecto. Pero la víctima no la tiene. Sí. Entonces usted tiene una persona que tiene los mejores abogados procesalistas. Son esos que es abogados delincuente. que terminan en las oficinas privadas. Sí. Los formamos, o sea, ¿con el dinero de quién? De las mismas víctimas. Sí. ¿Usted está entendiendo? Que no tienen acceso a esa abogacía gratuita. Así es. Mira, doctor, Lamentablemente, algunas personas han querido crucificar al juez, pero yo creo que con lo que le presentó el Ministerio Público y con lo que admitieron esos imputados, bueno, tenían otra alternativa. déjame aclararle, aclaro, para que no vaya a haber malinterpretaciones. El caso está bien procesado, bien instruido por los abogados, por los magistrados, ¿verdad? Sí. Los abogados han hecho su defensa. Claro. El papel del abogado de defensa es sacar a su cliente. Claro, pero mire, doctor, según el juez falla, ¿verdad? Sí. Envía a juicio de fondo Correcto. a Alexis Medina Sánchez, a Magari Medina Sánchez y otros 20. Ahí ya el asunto ya es otra cosa. Sí, y otros 20. 315. Entonces, hay 4 de ellos, por ejemplo, el señor Pagán, Francisco Pagán, que fue el director de la OISOE, que fue condenado a 5 años, reconociéndole 2 años y 1 mes de medida de coerción, y los 2 años y 11 meses restantes con medida especial de arresto domiciliario porque tiene más de 70 años. Eso fue su negociación. Devolvió bienes y 10 millones de pesos al Estado luego del acuerdo. Dice lo que se ha publicado hasta ahora. Pero es una cantidad aunque la sentencia pírrica. se va a leer el 23. Está bien, pero es una cantidad pírrica para lo que admitió que se llevó. Pero hay otro que se llama Juan Esteban Suriel, que lo sentenció a 5 años como pena, 2 de prisión y 3 suspendidas. Dice que devolvió 2 millones y un vehículo pesado valorado en 3 millones de pesos. Oiga usted. Lewin Ariel Castillo, ex analista de compra de la gerencia de abastecimiento se le dictó 3 años de prisión suspendida. Y a Domingo Antonio Santiago Muñoz se le otorgó un criterio de oportunidad con la extinción de la acción penal. Con la admisión de eso, citando a Pagán, no había forma de que un juez no mandara a toda esa gente a juicio de fondo. Mire, Y además, no hay forma de que a Pagán ya se le quite la etiqueta de que incurrió en un acto de corrupción, porque lo admitió y lo firmó como un acuerdo, que es lo que recibe de sustento ahora el Ministerio Público y el juez para fallar y enviar a juicio de fondo. Hay un término que yo aprendí en los corredores judiciales, en los mentideros judiciales y políticos, y es el siguiente: lo que se cuece tras bastidores, uno nunca sabe. Uno sabe lo que se filtra y quieren que uno sepa. Pero ahí hay demasiado dinero envuelto, hay demasiado poder económico. Claro. Y ahí, esos casos así son apetecibles. Fíjense que los políticos no se refieren mucho a eso, porque saben que ahí hay muchas jugadas que se hacen tras bastidores. Claro, uno nunca sabe. Yo no estoy diciendo nada en contra de nadie. Estoy diciendo que la gente, no sé, la sociedad. Preparémonos porque a partir de los próximos meses debe iniciar el juicio de fondo y ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto sustentó el Ministerio Público este expediente y qué tanto de edad tienen las acusaciones y quiénes son culpables o inocentes y hacia dónde avanzamos realmente con la justicia independiente. Nos vamos a la pausa. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75 y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire,
he observado que, como estamos en un año de las elecciones, y lo citamos en el programa pasado, bueno, ya hay un fervor de parte de los políticos, uno promoviendo la reelección, otros asumiendo ciertos temas y perfilándolos como temas de campaña. Y yo quisiera observar que ojalá no arrastremos el país hacia un debate a destiempo de temas que no son los fundamentales y que tanto el gobierno central, encabezado por el presidente Luis Abinader, como los líderes políticos de la oposición, tomen en cuenta que la población sigue esperando por soluciones a los problemas fundamentales y que nosotros debemos comenzar a debatir temas fundamentales como la educación, la salud, la inseguridad ciudadana, el problema de la inflación, que le demos respuesta a la gente, ¿verdad? O que por lo menos le enviemos la señal de que para los políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición, esos temas son fundamentales, que son importantes, porque a eso es que la gente está esperando que se le dé respuesta, doctor. Mire, yo... Observemos sobre todo el tema de la seguridad social. Correcto. El tema de los problemas que tiene la gente para atención médica. Claro, para comenzar con un tema fundamental. Cierto. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Lamentablemente, en nuestro sistema, eso lo aprendí yo en la facultad, me lo enseñaron los viejos maestros de Derecho, en el aspecto sociológico del derecho. Dije, mire, lamentablemente, este es un país en donde los accionantes del liderazgo social, los que tienen el poder fáctico, como se llama, se encargan de crear los mismos problemas que ellos van a resolver. Sí. Oiga qué paradoja. Ellos crean los problemas, por ejemplo, crean inseguridad para crear organismos de vigilancia. Sí. Entonces, los verdaderos problemas de la sociedad, que sabemos cuáles son, usted lo ha mencionado hasta la saciedad. Claro. Problemas de supervivencia, es decir, salud, ¿verdad? Participación en el aspecto económico. Educación, ¿verdad? Seguridad. Empleo. Efectivamente. Eso le importa un bledo. ¿Por qué? Porque es que ese es el negocio de los políticos nuestros. Por ejemplo, una de las características para mí, porque yo soy un ciudadano cualquiera de a pie, pero soy un ciudadano que voto. Sí, y mi voto suma igual a los demás. Además, a mí no me engaña, a mí no me pueden dar una funda de comida ni 500 pesos. Porque su voto es consciente, es un voto consciente. Efectivamente, y ese tipo de gente no es accesible. Lo que se busca es la persona ignorante, que es la mayoría del pueblo dominicano, engañado. No es que ignorante que eso sea malo, es que es engañado. ¿Usted entiende? Por las promesas falsas de los politiqueros. Entonces usted encuentra que esta sociedad, fíjense lo que está inmersa. Yo, la edad que tengo y el tiempo que tengo en este planeta, aprendí en la práctica a ver cómo el clientelismo político, yo creía que eso iba a ser eliminado y yo participaba como más joven en las actividades. Mira, esto se va, este cambio va. No, cuando digo cambio no me refiero a este exclusivamente. Todos los cambios que hemos visto aquí terminan contaminados. Sí. ¿Por qué razón? Y fíjate que hablar de contaminado, porque es que hay como una especie como de enfermedad, que es esa corrupción que es parte del proceso. Y las complicidades que se van haciendo en las rutas, en las campañas electorales, porque son generalizadas, que terminan convirtiéndose en la misma corrupción que se promete combatir. Ahí viene el transfugismo como una bacteria o como un virus que contamina y se pega. Entonces el transfugismo político. Que dicho sea de paso, le están dando de lado en la ley electoral, que deberá salir esta semana. Es que es un pedazo de papel, Messier. Yo se lo he dicho a usted. No es porque usted es abogado y mira cómo habla de la ley, pero que yo por eso que te lo digo, porque sé que es un pedazo de papel. Claro. Eso está escrito ahí, tinta, y la experiencia, lo que le ha tocado vivir. Claro, la ley está aquí. Y en la actitud aquí. Y en lo que usted hace. Piensa primero aquí, después aquí y después aquí. Sí. Como dice los romanos, Horacio in animo corpo debit. Es decir, tiene que hacer de tu interior antes de tu hablar. Sí. Tú dices una cosa y haces otra. Esa es la forma que hemos ido aquí. Y expresa incoherencia. Entonces, ahí es que el elector debe observar. Pero que estamos hablando el mismo idioma, usted y yo. Entonces, ¿qué resulta? Que eso tiene un costo para la sociedad. ¿Cuál? Mire, la pérdida definitiva del liderazgo social. Ya aquí los viejos, digo porque yo me voy a considerar, pues yo estoy en ese tramo. Sí. Aunque cambiaron, digo, ahora viejo, es de que si yo cuánto para allá, pero olvídese. Entonces a los viejos se les ve como algo asqueroso, como que ¿qué es este maldito viejo? Cuando se debería aprovechar su experiencia y su capacidad para aportar. Por eso es que las sociedades que llegaron lejos, oiga bien, no es que el viejo, por ejemplo, tenga que accionar, pero el cerebro, la experiencia está ahí. Y le sirve de guía a los más jóvenes. Pero déjeme decirle, es que yo creo en la juventud. Y va sustentando una generación que es la que luego
va a orientar a las demás que generaciones. es lo que se llama relevo Claro que generacional. sí. Entonces, lamentablemente en nuestro país, el liderazgo social, ¿qué usted encuentra? Mire, yo no soy juez de nada. Yo estoy para que me juzguen a mí. Sí. Yo me juzgo yo, primero. No hay juez más fuerte que la conciencia. Claro, eso le permite actuar Claro. de manera diferente. Y yo digo, aquí hay mucha gente que habla en público que en otra sociedad ni siquiera le permiten que se pueda sentar a hablar. Porque tienen un historial tan negro y tan feo y se venden como las cosas del otro mundo. O como se dice popularmente, tienen techo de cristal. Lo estoy Cualquier diciendo. piedra que caiga cerca se le Cuando rompe. usted tiene techo de cristal, no se tiran piedra al vecino. Conclusión Así es. a esto no es una lección de moral pública ni nada. Lo No, que claro quiero que decir no. es que eso ha tenido su costo. ¿Para quiénes? Para la gente más sencilla, el verdadero pueblo, el pueblo humilde, el que se levanta a las 4 de la mañana, ¿usted está oyendo? A bajar el lomo para poder conseguir el pan, el mendrugo, con dignidad. Es el que lucha. Yo vengo de ahí, por eso yo le hablo a usted así. Sí. Porque yo vengo de ese sector. Y- ¿Usted está Y entendiendo? O sea, la sociedad debe ser cada vez más exigente, doctor. ahora yo Tiene espero... que observar a los políticos qué le Claro. dicen, qué hacen, cómo Exacto. actúan y en función de eso decidir su voto. Pero, Messier, Porque cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver un cambio real en la sociedad pero, dominicana. bueno, a mí, escúcheme tanto francés que yo lo utilizo porque es Sí. parte del Sí. diálogo coloquial. Pero es que los políticos, la clase política dominicana, con honrosísimas excepciones, perdió lo más importante que puede tener un político, la credibilidad del público. Sí. Entonces hay gente que acepta eso por resignación. Bueno, eso es lo que hay. Pero hay que observar lo menos malo hasta el momento en Claro. que lleguemos a identificar lo mejor. Claro, ¿Eh? ese debe ser... Va a llegar a ese punto, cómo ese- identificar lo mejor, porque como sociedad Exacto. vamos a ir madurando, nuestro sistema democrático va a ir madurando, Y ahí la gente va a viene- generar niveles de conciencia Y ahí mayores. viene persistir en eso, lo que se llama la educación del pueblo dominicano. Yo espero que ¿Entiende? no comencemos a hablarle cháchara a la gente, Exacto. que nos concentremos en los problemas que realmente debemos Claro. enfrentar para presentarle Puntual, soluciones. y que se empiece a solucionar. Por ejemplo, también. un tema que tiene que estar en la agenda del gobierno y de la oposición, el problema migratorio. Porque es una agenda nacional. El problema migratorio, independientemente de que Claro. reconocemos al presidente y a su no. equipo de política exterior que en los foros internacionales ha mantenido el tema Sí. y ha dicho a los Estados Unidos, mire, el problema de Haití no es nuestro, es de Cierto. ustedes, es de los haitianos, hay que resolverlo allá. Exacto, De esa misma pero- forma, ahora Cierto. se articula en política para que eso se lleve a la práctica. Es lo que le voy No que me diciendo. tenga un discurso a nivel internacional y que aquí me esté pasando paño Lo que tibio. le estoy diciendo, ¿Eh? pero eso es parte del problema también, en serio. Claro. Hay otro también, la seguridad interna también. Claro que sí. se ve afectada. Claro, ¿Me entiendes? Porque claro. uno tiene que estar vivo y dormir tranquilo para saber que las cosas van a Y hay funcionar. que poner atención a un proyecto que se está debatiendo esta semana, que ha comenzado a debatirse en el Congreso, de que se quiere establecer un impuesto a las personas jurídicas para, un impuesto más, para sustentar a las personas que se demuestre que llegaron víctimas del tráfico de personas. Ese es un error. Oiga Ese es un eso, error garrafal. Se está diciendo Que va a tener un costo alto. Se está diciendo que aunque el presidente no firmó Sí. el documento de la famosa Cumbre de las Américas, Lo estoy recordemos diciendo. eso, que todo eso llevó a un proyecto que se está mandando al Congreso, Eso que se es- mandó en diciembre y que no se conocía y se está comenzando Entonces, a la debatir ahora. clase política Vamos debe- a hablarle claro al país. Tiene que focalizar esas cosas que ponen en peligro la estabilidad de Claro. nosotros. ¿Usted Primero, entiende? el Ejecutivo habla claro y segunda, la oposición tratar de actuar en sintonía con los mejores intereses de la nación. que no No lo es haga- simplemente criticar. y que no lo haga politiqueramente. Es sentarnos y ver qué es lo que Claro, más conviene claro, como nación. claro. Aquí hay que estar claro. Pues cuando viene a ver, abrimos una brecha en que todo Sí. el mundo es perseguido o es víctima de trata y Le estamos estoy manteniendo diciendo, aquí, le es estoy para diciendo. mantener supuestamente todo el que sea víctima de Bueno, eso. hay que mirar a otras sociedades donde ha pasado eso. Así Que es. están en decadencia. Vamos a ser cuidadosos Bueno, con eso, vamos a ser coherentes entre el discurso y la práctica. De verdad que sí. Porque, como bien se ha dicho, esa inmigración alocada y la crisis que está pasando del otro lado es la principal amenaza que tenemos como nación. Sí, Nos señor. vamos a la pausa. La simple revisión de los atlas de geografía, ¿verdad? Y esas cosas,
nos revelan que nosotros vivimos en una zona de alta sismicidad. Sí. Lo que pasa es que esa mayoría de terremotos no se sienten mucho aquí. No, y la gente se olvida de lo que hemos Y vivido. se olvida. Y no nos damos cuenta. Fíjate lo que explicó aquí el doctor Bolívar Troncoso. Sí, ¿verdad? El director del Instituto Exacto, Geográfico Nacional. Las placas tectónicas. Sí. Eso hay que educar a la gente desde la primaria. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros, los terremotos no son, diríamos, no son algo que tú puedes predecir. Pero sí los que saben de eso tienen mecanismos que le permiten, ¿verdad?, establecer y prever también daños, porque van a suceder. Bueno, con buenas edificaciones. Exacto. Evitando que la gente construya en lugares Pero aún así, vulnerables. oye, pero aún así, hay terremotos de tal magnitud que por más poderosa que sea la construcción, Sí. se va al suelo. Fui el caso de Japón, que Claro. es uno de los países que más sufre terremotos. Y aún así, fíjese lo que sucede. El caso por ejemplo, de California, Sí. ¿verdad?, etcétera. Entonces, Lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Turquía exacto, y eso en le iba a decir. Siria. Entonces nosotros, que hace un par de días que tuvimos un terremoto de 5.6, algo así, 5.3. se sintió fuerte. Entonces, déjeme decirle que, por ejemplo, yo estaba mirando un mapa de las cosas esas de las tectónicas, las placas, y nosotros estábamos montados, nosotros somos una cordillera. Sí. Lo que es, por ejemplo, toda esa islita, como yo le llamo, pequeñita, claro. Puerto Rico, Hispaniola, Todo está conectado. todo está conectado. Sí, claro. Eso entra por un sitio y sale por otro. Entonces, quiere decir que nosotros estamos sujetos. Además, en la humanidad viaja en una nave que es el planeta Tierra, Sí. que gira a una velocidad y que se desplaza a otra, que uno aprendió en el bachillerato, movimiento de rotación Y y de traslación, traslación. claro, Eso entra claro. por aquí, sale por aquí, Sí. pero uno no se da cuenta que eso es así. Entonces, aquí hay una cultura de medraganaria. El que se le ocurre hacer un edificio ahí, hacer una construcción, nadie controla eso. No solamente la gente sencilla, humilde, que consigue 10 blogs y lo pega ahí No, hasta claro que que no, sino hay gente aquí que tiene proyectos costosísimos. Y mire lo que pasó con el asunto de la lluvia Y esa. para que- ahorrarse 2 o 3 pesos Pero lo estoy diciendo. y ganárselo cuando vende el Claro, edificio, claro. pone en peligro a gente Porque que va y se aquí muda ahí. no hay una cultura de la supervisión. No solamente que autoricen, supervisen. Bueno, también. ahora escuché al ministro de Obras Públicas, el señor de Línea Ascensión, decir durante una entrevista en uno de los periódicos nacionales que están en conversación con técnicos chilenos, ¿sabe que en Sudamérica tiembla mucho la tierra? Para aprovechar la experiencia de los chilenos, para que ellos nos asesoren en la supervisión de las edificaciones. Yo creía que estaban supervisando las edificaciones. Bueno, ¿Eh? sí, pero fíjese una cosa. Es que, por ejemplo, nosotros, usted se puede observar, Chile es uno de los países de más alta sismicidad en América. Sí, por eso es que él Chile. habla de aprovechar la experiencia Exacto. de ellos. Pero entonces usted encuentra que usted sigue por ahí, y en Perú, una cosa terrible. Sí, han pero pasado tiembla la terremotos. tierra a cada momento. Y usted sigue para allá, y mire el caso de México, Sí. y eso es cíclico. Sí. es Entonces, cíclico. nosotros tenemos que entender nuestra realidad. Claro. Y debatimos esto cada vez que ocurre un terremoto. Sí, señor. Ahora, que hace varios días hubo un terremoto de 5.3 en la zona de Baní, Sí. se retomó el tema, pero nosotros debemos recordar que en 1946 hubo un terremoto que borró a Matanza en la zona de María Trinidad Sánchez. Claro. Lo borró y tumbó edificaciones en Moca, tumbó Porque- muchísimos edificios porque y eso- se sintió en el sí. país entero porque fue de 8.1. Yo no sabía que había sido tan fuerte, tan Imagínese potente. usted, y eso fue en el alta mar. Claro. Y entró un tsunami. Pero en que acabó. 1842 hubo otro claro, que sí. fue mayor que ese. Oh, sí. Ahora, ¿qué pasaba? Que, había casitas, no había Pero- edificaciones pero, mami, tan fuertes. Hubo otro terremoto que destruyó La Vega. Bueno, en 1500 y aquellos- pico, sí, borró, destruyó. ahí está la famosa Vega Vieja. Hubo vieja, otro que ahí están destruyó las Asua. ruinas. Asua, donde está ahora, no estaba Claro. ahí originalmente. Entonces, Fue destruido. Eso sustenta lo que usted ha hablado, de que somos un país con una alta sismicidad. Claro que sí. Y esa falla que provocó el terremoto de ahora de Baní, de 5.3, que lo sentimos en la capital, hubo una gran alarma Cierto. y se agrietaron algunos edificios en Baní y en zonas del norte Sí. del país. Se habla de que la Junta Central en una zona de Puerto Plata hubo que cerrarla porque se agrietaron unas paredes. Entonces, esa misma falla sísmica fue la que provocó el terremoto de 2010 en Haití, que provocó 13.000 muertos. Que explicó un experto, no menciono su nombre, pero todo el Sí. mundo sabe quién es, que sabe mucho de eso y tiene todo mi respeto. Claro. Porque él sabe de lo que habla.
que nosotros no es que fuimos bendecidos con algo, no, es que nosotros tenemos la suerte, entre comillas, Sí. de estar en una zona en donde la placa, de la pequeña placa, Ajá. como que afecta más allí Claro. que acá, pero no es que no entra aquí. Claro. Porque cuando- Porque he citado 2 terremotos fuertes de Pero 8. claro que sí, porque cuando tembló allá, tembló Sí, aquí pero también. habría pero que no así. preguntarse en medio de todo esto, lo que ha pasado esta semana en Turquía, en Sí, Siria, sí, un sí. terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter, que, bueno, al momento de grabar este programa se habían contado casi 12.000 muertos. Oye, y, es una y- cosa y terrible. más de casi 50.000 heridos. Eso es terrible, Entonces, habría sí, que sí. preguntarse, ¿qué tan resistentes son nuestras edificaciones en la ciudad y fuera de la ciudad para un terremoto de 8 grados en la escala de Richter o de 7 en la escala de Richter? ¿Sabe una cosa? ¿Qué tanto hemos educado a nuestra población primero para responder en momentos de y después de? Exacto. Porque Mire. después de un gran sismo puede venir un maremoto, como ocurrió en Matanzas Claro, en mire, 1946. Mire, interesante esto. Eso que usted está planteando, de qué sucede con esa construcción en esos países. Mire, yo leyendo, yo soy un ratón de biblioteca. Sí. Me gusta, cuando no viajo a un lugar, pues yo me busco un texto para saber lo que hay ahí. Que hay lo siguiente, usted dice, pero ven acá, todas esas construcciones que hicieron los romanos hace más de 2000 años, Sí. tiembla y tiembla y no se caen. ¿Qué pasó ahí? Digo, pero que esos romanos tenían unas técnicas que todavía hay arquitectos, amigos míos, me dicen, esa gente tenía unas técnicas. Por ejemplo, el caso, había un señor llamado Vitruvio, que era ese nombre de los arquitectos, yo lo menciono y lo que saben. Y no había varillas. No, pero tenían unas técnicas de construcción que los Claro. acueductos, ustedes ven los acueductos en España, por ejemplo, Sí. que eso tuvo el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo le digo? Tiemblan, no es que sean resistentes a todo, pero que yo me imagino que en 2000 años debe haber temblado muchísimo Porque por ahí. nada es resistente a la naturaleza. Entonces quiere decir que había criterios en ese entonces Sí. que son admirados. Pero observe las construcciones de la zona colonial. Pero lo estoy hablando. Los terremotos que hemos tenido, la zona colonial Pero- se mantiene intacta. Pero, o sea, usted mencionó de un fenómeno de terremoto, pero también el fenómeno de las inundaciones, que en la zona colonial hay un sistema que es europeo del pluvial, Claro. que lo tira directamente al río y Sama. ha funcionado siempre. Entonces, Entonces, nosotros como sociedad tenemos que pensar esto, Claro. doctor. Tenemos que pensarlo porque estamos en riesgo, ¿verdad? Siempre hemos estado en riesgo. Y hay que detenerse y analizar los problemas que nos pueden afectar y provocar graves daños en un determinado momento. Que nos pueden provocar muchas muertes, muchos heridos, nos pueden provocar situaciones críticas para trazar políticas sino para evitarla, porque los terremotos son inevitables, Exacto. pero por lo menos para estar lo mejor preparado posible Cierto. en materia de construcción, que nuestras construcciones sean verificadas, que hay muchas edificaciones viejas que hay que verificarlas, que hay que analizar a ver si pero déjeme resisten. decirle algo. ¿Eh? Yo tengo un familiar. Pero además, sí. si hay que mudar gente que Claro. vive en zonas que son muy vulnerables, Claro, mire. no solo a los terremotos, sino también a las inundaciones, Claro. a los huracanes, que estamos en la ruta de los Cierto. huracanes. Mire, yo tengo un familiar muy cercano que está ligado al mundo de la construcción. Él me dice, tío, mire, se ha avanzado aquí mucho. Sí. Por lo menos las nuevas construcciones, Sí. muy importantes, Se aplican han unos observado. criterios anticísmicos. Sí, y sí, los han esos observado. edificios lo que hacen es que se mueven. Usted en comprende, lugar hay una serie de estremecerse, cosas que se claro. han ido tomando en cuenta. Claro que sí. Pero como usted dice, hay edificios lo que pasa es que por suerte, esos edificios viejos no son tan altos comparativamente. O sea, hay altos, pero no tanto como lo que se están construyendo ahora. Aquí nosotros tenemos torres Claro. de 30 pisos, de 40 pisos. Aquí hay que, y lo decía ese experto que usted citaba, creo que usted se refería a Osiris de León. Sí. Él decía que aquí hay que hacer una revisión de todas las edificaciones Sí, públicas. sí, de sí. todas las edificaciones públicas, los Claro, claro. hospitales, Sí, sí. las Y escuelas. hacer apuntalamientos y cosas. Esas edificaciones de oficinas del Estado. Claro que sí. Y bueno, tener controles en las edificaciones privadas. Que los Efectivamente. constructores construyan siguiendo todos los parámetros. Que no Exacto. construyan pensando en cuánto me voy a ganar. Porque en eso es que piensa mucha gente. ¿Cuántos me voy a ganar sin importar qué pueda ocurrir después? Ahí que Y está el esa es detalle. parte de nuestra desgracia. Que sale más caro agarrar que el chivo después. Sí, Eso después usted. está el problema. Claro. Y quizás su conciencia siga tranquila, porque a esa gente no le importa nada. Ahí que está Lo el que le detalle. importa es que se puede ganar. Es Pero decir, es que uno no si la sabe. construcción lleva 10 fundas de cemento, le echo Claro, 2 y me claro. la ahorro. Sí, porque Ahora, no está pensando en quién se puede sí, morir, quién puede resultar eso es. lesionado. La ganancia es fugaz y se gasta, pero resulta que la vida no. La vida, si se pierde una vida, se perdió todo. Claro, ¿Usted comprende? O sea claro. que yo creo que eso deben venir nuevas políticas
hacer cambios en esos departamentos que autorizan cosas, hacer estudios de suelo. Sí. La verdad es que uno tiene muchas relaciones de amigos que están en esas cosas. El gobierno, Así que- el gobierno debería tener una campaña permanente en los medios de comunicación. sí, ¿Qué hacer durante, después de Claro. un terremoto? Que haya una cultura de eso. Claro, qué hacer en las edificaciones altas, ¿verdad? Exacto. Los equipos que deben estructurarse, a dónde ir. Es una campaña permanente para elevar el nivel de conciencia. Vive en un país de una alta sismicidad, usted, Pero usted mire, lo ha dicho, y es pero así. Un ejemplo reciente y local fue el edificio ese de La Vega que se cayó, en donde ese edificio, una construcción ilegal totalmente, y no hubo un terremoto, colapsó porque no resistió el peso, o sea que ahí no hubo supervisión. Así, habría que ver qué tantos edificios tenemos como ese Sí, que no resisten el peso. ha habido buena suerte. Imagínense si resisten el jamaquión Sí. de 7 u 8 grados de escala de Richter de un Que terremoto. no, como dice un amigo mío, no abusemos de nuestra buena suerte. Sí, ¿Te das cuenta? no abusemos. Le ha tocado a Nuestra buena otros, suerte, sí. pero nos puede tocar a nosotros. Claro que Así sí. es. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75 y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire, yo pensaba que a estas alturas la situación de Haití iba a estar a otro nivel, que ya la comunidad internacional se iba a dar por enterada y que iba a acompañar a lo poco que queda de autoridad en Haití para poner orden y acompañarles en el encarrilamiento de ese país hacia otro nivel, hacia un nivel en que la gente comience a ver orden y que se comiencen a sembrar los cimientos para el desarrollo y el crecimiento institucional de ese país. Pero lamentablemente no le han hecho caso a la República Dominicana, que nuestras autoridades se han cansado de hablar en organismos internacionales, en la ONU, en la OEA, en las diferentes cumbres, pero no han hecho caso. Están esperando a que estalle un conflicto armado en que los haitianos se desgarren en una guerra, ¿verdad? Para después tratar de intervenir y quizá provocar que haya una gran estampida para lograr lo que quizá en el fondo quiere que ocurra, que una buena parte de esa gente cruce para este lado y se establezca en República Dominicana. Mire, yo le voy a resumir el aspecto de Haití, un diagnóstico político de Haití, en breve, o sea, en short, como dicen los americanos. Lo primero es que es un Estado fallido y como tal no tiene instituciones. Elecciones, esos son estados organizados, donde hay registro civil, donde hay cédulas, donde hay identificación, donde hay seguridad. En ese país no existe eso. Ese país está gobernado, no de ahora, no. Ese país viene desde que comenzaron a importar esclavos de África. Porque aquí también se importaron. Nosotros tenemos parte de esos esclavos en esa época. Claro. Pero ellos tenían una particularidad y que los franceses no permitían que se lo trajeran de un mismo sitio, que no fue lo que pasó aquí, que todo venía del mismo lugar y todo tenía armonía. Tienen diferentes culturas. Exacto. Entonces, ahí en Haití llegaron más de 90 etnias. Yo no estoy hablando de cosas que yo conozco, yo no estoy hablando inventando. 90 etnias diferentes, partes que no hablaban el mismo idioma. Eso no es historia para muñequitos, no, eso es la realidad. Entonces, nunca se han podido entender. Se pusieron de acuerdo para eliminar la explotación blanca francesa. Lo que ellos llamaban los grandes blanches. Es lo único. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos destruyeron, porque esa es una cultura también de destrucción, Maché Chamba, o sea, tierra arrasada. Destruyeron el aparato económico que el colonialismo francés impuso allí. Error craso, porque entonces terminaron sembrando para comer, la curvé, como le llamaban ellos, y ahí terminaron. Pero agrégale a eso también grandes potencias que fueron a servirse con de lo que había ahí. Sí, porque siempre se han servido. Incluso en el pasado reciente. Sí, todos los imperios se han servido. Lo que pasa es que ahí en Haití hubo una particularidad, y es que había una élite mulata con una pequeña minoría negra que se hizo del poder.
Entonces fíjese que Haití se dividió, que aquí lo que pasa es que los dominicanos estamos lejos de la historia de Haití, ¿no? Eso no se profundiza. Haití se dividió en dos. La República de Haití, gobernada por un mulato, Alexandre Petion, que estudió en Francia, hijo de un francés blanco y una negra, esclava. Y el del norte, que era el imperio de Haití, allí estaba Faustin Soulouque y el otro, el famoso, que fue el de Cuello de Moca aquí, Christophe. Oiga lo que le estoy hablando, se dividieron. Después de ahí, pero es una guerra a muerte entre ellos. Sí. Oiga bien, de miles de muertos, una guerra racial. Entonces, como ocurrió ahora, se unieron de miles de muertos. A regañadientes y unificaron como República de Haití. Oiga lo que le estoy hablando, de rápido. Entonces quiere decir que en Haití no ha existido esa cultura de diálogo entre los sectores de la sociedad. Entonces ha habido un nivel de explotación, una clase élite muy, muy asquerosamente rico. Que se chupó todo el dinero que había en ese país. Y una clase humilde, muy asquerosamente pobre, con una microscópica clase media. Qué bien lo grafica usted, doctor. Entonces, ¿cómo pueden creer que porque un primer ministro, Juan de los Palotes, el otro, decida, vamos a hacer elecciones mañana, eso no se resuelve así? No, claro que no. Ahora, usted dirá, pero todo usted está hablando, ¿qué usted plantea? Yo se lo he planteado aquí a usted en varias ocasiones y se lo voy a reiterar. Ahí hay nada más dos salidas para mí, que yo la veo, en mi humilde percepción. Y es la siguiente. A, negociar, oiga bien, con los sectores que deciden allí. ¿Quiénes son? Los poderes fácticos. Las bandas. Pero claro, se habla de bandas, pero para mí, más allá de banda, porque mire, el tal Cherizier, ese tipo es una especie de líder político, ese grupo. Y está respaldado por sectores de poder. Le estoy diciendo. Por empresarios y políticos. No es un simple, que lo utilizan para un juego. No es un simple bandido. Es un tipo que sabe lo que tiene. Fíjate que ya cambió el chamaco y ese. Está a la vista de todo el mundo. Pero que ya cambió el chamaco y la boina, la cosa del guerrillero, con una chacabana y un bolígrafo. Y habla bonito en francés. Oiga bien. Que hasta fue hay que negociar con él y con el jefe de él. Es un tipo tan fuerte. Oiga bien, capaz que los dominicanos estamos en Chelsea, es verdad lo que ellos dicen. Aquí lo que están en Chelsea, teteo, bebé, trago y cosas. Oiga bien, él dijo, el Cherizier, no, los dominicanos lo que están en teteo. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Dijo él? Dijo él. Wow. Aquí lo que pasa es que estamos durmiendo en este país, no nos damos cuenta. Entonces, oiga lo que le voy a decir. Primera solución que yo veo. Oiga. Pero que no invente, porque conversar. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Inteligencia buena. Es lo que tú quieres. Es como la cuestión de la parte del BOA, la razón del BOA. Dame lo mío, toma lo tuyo, estamos en paz todos, que estamos comiendo del banquete. Si nada más se lo quiere como un lobo, y vienen otros, la hiena y quieren, entonces se arma un lío y se matan todos. Entonces, la segunda es la ONU famosa esa. ¿Cómo? Que de manera irresponsable está dando de lado el problema. No, que la ONU no quiere mirar para ahí. La ONU lo hizo en Kosovo. Y lo ha hecho en otros países. El mandato, que es una facultad que tiene la ONU, aprobada por todas las naciones que formaron ese organismo, de intervenir un país que está resquebrajado en esas instituciones. Como este, que ya no tiene institución para que funcione. establecer eso lo administran por mandato. Eso está ahí. Yo me atrevo a decirlo porque ya yo lo he investigado, lo he estudiado y he oído personas aquí que usted lo ha planteado como 4 o 5 veces entonces, en este programa. No le interesa ni una ni la otra. No, ya ahí no hay salida, doctor. Mire, se fue el Congreso, se fue la justicia, mataron al presidente, pusieron un primer ministro que no tiene control, el país está bajo control de las bandas. El grupo Montana que reúne a la élite, tenían a alguien que ellos nombraron como primer ministro, que lo nombraron en el momento en que mataron al presidente. No pudo asumir y terminó renunciando esta semana. Ahí no hay quien dirija. Pero, manito, ese grupo que usted menciona no se atreve a ir a un restaurante en Puerto Príncipe. Por eso. No se atreve. Ahí no hay quien decida. Entonces, ¿va a dejar la ONU que comience una guerra civil en Haití? La ONU tiene mucha responsabilidad en eso. Bueno. Porque tiene el poder legal para asumir eso ahí. Bueno. Pero, lamentablemente, no están en eso. La semana que inicia va a estar muy centrada en las protestas del Colegio Médico, que dicen ellos que es contra SARS, pero no, es contra nosotros, contra los que estamos afiliados a la Seguridad Social, porque no estamos recibiendo atenciones médicas. Va a llegar un momento en que la sociedad dominicana va a tener que salir a protestar en contra de los médicos, en contra del gobierno, en contra de todo el mundo, porque somos los afectados. Pagamos el seguro y no tenemos que nos atiendan. Y no tenemos servicio. Bueno, y también los debates en el Congreso en torno a la ley de fideicomiso, el Código Penal y la ley electoral, que parece ser que esas leyes las van a sacar ahora, antes de que termine la legislatura extraordinaria que culmina el 15 de febrero. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.